Esto no es una caída normal. Es el sonido del sistema pidiendo liquidez a gritos. Si hoy has abierto el gráfico y has sentido un nudo en el estómago, no es casualidad. No estás viendo una sesión más. No estás viendo una corrección técnica ni una exageración puntual del mercado. Estás viendo cómo el sistema financiero entra en modo supervivencia. Y cuando eso ocurre, las reglas cambian. Lo que acabamos de vivir no es una sesión normal de mercado. No es una simple corrección técnica ni un movimiento exagerado de corto plazo. Es uno de esos momentos que con el tiempo se recuerdan como un punto de inflexión. Un día en el que algo se rompió por dentro, aunque desde fuera solo pareciera volatilidad. Si ahora mismo estás mirando el gráfico, lo primero que ves es rojo, mucho rojo. La plata cotiza en torno a los $72,75. Ha caído más de $6 en una sola sesión. Un desplome de más del 8%. Para muchos inversores, eso ya sería suficiente para entrar en pánico. Pero lo verdaderamente inquietante no es solo la caída de la plata, es el oro. El oro, el activo que se supone estable, defensivo, casi aburrido, ha caído más de $150 en el mismo día, un movimiento del 3,5% en uno de los activos más grandes y líquidos del planeta. Cuando oro y plata caen juntos con esta violencia, no estamos ante un simple ajuste de precios, estamos ante una crisis de liquidez. Y esto es clave entenderlo desde el principio. Una crisis de liquidez no tiene que ver con si un activo es bueno o malo, caro o barato. Tiene que ver con una sola cosa, necesidad urgente de efectivo. Cuando el sistema entra en este modo, fondos, bancos e instituciones dejan de pensar en valor y empiezan a pensar en supervivencia. No venden plata porque crean que la plata no vale nada. No venden oro porque ya no confíen en el oro. Venden porque necesitan dólares. Ya, ahora. Imagina un gran fondo de inversión. Está invertido en acciones, en bonos, en activos privados, en materias primas. De repente una parte de su cartera se hunde, bonos que pierden valor, divisas que se mueven en su contra, posiciones apalancadas que empiezan a sangrar. Entonces llega la llamada que nadie quiere recibir, una llamada de margen. Necesitamos miles de millones en efectivo hoy mismo. ¿Qué hace ese fondo? No puede vender activos ilíquidos, no puede vender empresas privadas, no puede deshacer grandes posiciones en bonos sin provocar aún más caos. ¿Qué sí puede vender? Aquello que tiene compradores en todo momento, en cualquier parte del mundo, oro y plata. Eso es exactamente lo que hemos visto hoy. La caída del oro es la prueba. El inversor minorista no vende oro así, solo lo hace una entidad grande, forzada, contra su voluntad. Alguien ha tenido que romper la hucha. Y cuando el oro cae de esa manera, la plata, que es un mercado más pequeño y más volátil, cae todavía más fuerte. No porque haya cambiado su demanda industrial, no porque el mundo haya dejado de necesitarla, sino porque la liquidez financiera ha desaparecido durante unas horas. Aquí entra otro factor importante, el dólar. En las crisis de liquidez, el dólar se comporta como un imán. Bancos y fondos venden todo lo que pueden para acumular efectivo. El dólar sube, y como la plata se mide en dólares, el efecto es doblemente negativo a corto plazo. Es una paradoja del sistema. En el momento de mayor estrés, los inversores corren hacia la misma moneda que ha causado el problema, no porque confíen en ella a largo plazo, sino porque es la única herramienta que permite pagar las facturas hoy. Este entorno es letal para cualquiera que esté apalancado. Un movimiento de 10 u 11 dólares en cuestión de horas no perdona. Cuentas enteras quedan liquidadas sin posibilidad de reacción. Y aquí es donde se produce la trampa psicológica. Por la mañana parecía que el mercado se iba a 100. Por la noche parece que se acaba el mundo. Eso no es casualidad. Es así como funcionan las limpiezas de mercado. El precio sube rápido, atrae a los compradores impulsivos, a los que entran tarde y con demasiada confianza. Luego llega el evento de liquidez. El precio cae, se activan los stops, se fuerzan liquidaciones, y el miedo hace el resto. La pregunta que muchos se están haciendo ahora es, ¿y si esta vez es diferente? Para responder a eso, no hay que mirar solo el gráfico de hoy, hay que mirar la historia. En 2020, durante el pánico global, la plata cayó un 30% en cuestión de días. No porque sobrara plata, sino porque el mundo necesitaba dólares. ¿Qué ocurrió después? Intervención masiva de los bancos centrales y una de las mayores subidas de la historia del metal. La mecánica es siempre la misma. Primero, el dolor, luego la respuesta del sistema. Pero antes de llegar ahí, hay que entender algo fundamental. No todas las caídas significan el final de una tendencia. Algunas son el precio que el mercado exige para seguir adelante. Y lo que viene ahora es todavía más importante que la caída en sí. Porque la verdadera pregunta no es qué ha pasado hoy, sino qué ocurre después de una crisis de liquidez. Después de una caída así, la tentación es pensar que todo se ha roto, que el movimiento alcista ha terminado, que el máximo ya quedó atrás. Pero los mercados no funcionan de forma tan simple, y mucho menos cuando entran en modo crisis. Lo primero que hay que entender es esto: las crisis de liquidez son intensas, pero suelen ser breves.
El sistema financiero no puede permitirse una deflación prolongada. Si los precios de los activos caen demasiado tiempo, los colaterales pierden valor, los préstamos se vuelven insostenibles y los bancos entran en problemas serios. Por eso, históricamente, cada episodio de este tipo termina con la misma respuesta: intervención. En 2008 fueron rescates, en 2020 fue impresión masiva de dinero. El mecanismo cambia, pero el objetivo es el mismo: restaurar la liquidez. Y aquí está la ironía. La caída de hoy es exactamente el tipo de evento que fuerza esa respuesta. El dolor no es un error del sistema, es parte de su funcionamiento. Mientras tanto, ocurre algo que muchos pasan por alto. La diferencia entre el mercado de papel y el mercado físico empieza a hacerse evidente. Aunque el precio spot haya caído más de un 8%, los precios reales de monedas y lingotes no se desploman en la misma proporción. Los distribuidores no están regalando metal. Al contrario, muchos mantienen primas elevadas o incluso reducen disponibilidad. Eso nos dice algo crucial. El pánico es financiero, no físico. Las fábricas siguen necesitando plata. Los proyectos solares no se detienen. Las reservas estratégicas no desaparecen. Lo que se ha vendido hoy no es metal real, son contratos. Son promesas de entrega que alguien tuvo que liquidar porque necesitaba efectivo. Este tipo de eventos también limpia el mercado. Elimina el exceso de apalancamiento, enfría la euforia y devuelve el control a quienes compran con planificación, no con impulsos. Es incómodo, ¿sí? Es violento, también, pero es así como se construyen los suelos de mercado. Ahora entramos en una fase diferente. Una fase en la que el precio puede moverse de forma errática, probar niveles, asustar a unos y aburrir a otros. Es el terreno donde muchos se rinden. Y justamente por eso, es donde se redistribuye la propiedad del activo. Desde el punto de vista técnico hay zonas clave que el mercado debe respetar. Niveles donde la demanda real empieza a aparecer. Pero más allá de los números concretos, lo importante es el contexto. Seguimos muy por encima de los precios de hace apenas unas semanas. La tendencia de fondo no se ha borrado en un día, aunque el ruido sea ensordecedor. También hay un factor temporal que no puede ignorarse: el cambio de año. Finales de diciembre suelen concentrar ventas forzadas, ajustes contables y estrategias fiscales. Ese flujo vendedor desaparece cuando el calendario gira. Y muchas veces, lo que hoy parece debilidad se convierte en punto de partida para el siguiente tramo. Por eso, más que reaccionar emocionalmente, este es un momento para observar. Ver cómo responde el mercado cuando el pánico se enfría. Ver si el metal físico sigue saliendo de los mercados occidentales. Ver si el oro recupera estabilidad. Esas señales dicen mucho más que una vela roja aislada. La gran pregunta sigue siendo la misma: ¿se ha roto el argumento estructural de la plata? Y la respuesta honesta es no. El mundo sigue necesitando más metal del que produce. La deuda sigue creciendo. La confianza en el sistema monetario no se ha restaurado mágicamente hoy. Lo que hemos visto no es el final de una historia, sino un capítulo duro dentro de ella. Uno de esos capítulos que separan a los que entienden el proceso de los que solo miran el último precio. La volatilidad es el precio de estar en este mercado, y quien logra atravesarla con la cabeza fría suele entender, más adelante, que estos momentos son los que realmente importan. Porque cuando el polvo se asienta y la liquidez vuelve, el mercado no suele premiar a quienes huyeron, sino a quienes supieron aguantar. Si este análisis te ha ayudado a entender lo que realmente hay detrás de los movimientos del mercado, dale like, déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal. Aquí no reaccionamos al ruido, lo desciframos.